Y nos encontramos hoy desde Aprendiendo de los que saben. Hoy me encuentro con un llanero contramarcado, un hombre que se ha formado en lo que son los verdaderos hatos, como lo es el señor Carlos Ramírez, mejor conocido en esta inmensa llanura como Máximo. Buenas tardes, Máximo. Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias. Es un placer tenerlo en Aprendiendo de los que saben, este hombre llanero. El llanero que es llanero se conoce por su estampa. Máximo, vamos a recordar en este día esos tiempos de antaño. Sabemos que usted es un hombre que se ha formado en el llano, pero ¿dónde nace usted? ¿De qué familia viene? Pues yo vengo de la familia Ramírez y Garrido, ¿De Arauca? ¿Son de de aquí Arauca? araucanos. Araucano 100%. ¿Usted cómo fue esa niñez? ¿Dónde crece? ¿Tuvo la oportunidad de estudiar o su universidad ha sido el llano? La universidad mía fue el llano, una silla y un caballo. ¿A los cuántos años? Yo empecé de 10 años a montar un caballo ¿Y dónde fue la primera vez que montó ese caballo? en Corocoro, en el hato Corocoro, Y a partir de esos 10 años llega usted a ese hato. En aquel entonces estamos hablando de qué año? como en el 41. En el año 41. ¿Quién era el dueño cuando usted inició ahí en Rafael Corocoro? Caroprés. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué fue lo primero que usted aprendió? Pues lo primero que yo aprendí fue montar un caballo. ¿Quién lo enseñaba? ¿Los enseñaban o ustedes tenían que ver a los demás hacer? Mirando lo demás y había gente adulta que le decían a uno cómo ejercitaba, cómo que le hacía uno un caballo y todo eso. ¿Cuál era la hora de ustedes levantarse? A las 2 de la mañana estábamos en pies. ¿Y a qué horas desayunaban? A las 3 de la mañana estábamos comiendo para irnos para la sabana. ¿Y a qué horas iban regresando? Porque para Por un ahí a las desayuno a esa hora, A las 5 o 6 de la tarde veníamos encerrando el ganado. estamos hablando de cuántas hectáreas y cuántas cabezas de ganado. Pues de ganado, impropiamente en esa vez había como 20.000 reses. 20.000 reses. ¿Cómo eran esos trabajos de llano? ¿Cuántas personas buscaban para esos trabajos de llano? 25 hombres. ¿Qué tiempo demoraban ustedes para encerrar un ganado? ¿Lo encerraban por parte o eran sabanas baldías abiertas? Y eso era sabana abierta, eso no había potrero, no había nada, había que en vez de que ir lejísimo a buscar ganado. Y en el día me imagino que no alcanzaban a esos No, 25 hombres a llegar con ese ganado. ¿Cuánto duraban en ese del...? Llegaban en vez de oscureciendo. Era todo el día con el mero desayuno. Con respecto a aquellos tiempos, Máximo, ¿ustedes trabajaban llano en caballos potrones o les daban caballos mansos? ¿Cómo era? Pues ahí eran 5 caballos para cada persona. 5 caballos, 5 caballos. potrones. Le daban 2 caballos mansos y 3 potrones. Por ejemplo, en el caso suyo, vamos a hablar un poquito sobre, porque no fue solamente 1 ni 2 años. ¿Cuál? Pues yo llegué allí, muchacho, estaba joven, tendría por ahí como unos 10 años, me decía 10 usted. años. Cuando llegué ahí yo no sabía ensillar un caballo, no sabía montar, no sabía. ¿Y a los cuántos años se fue de ahí? De 20 años. Imagínese, una cantidad de tiempo. Para cada trabajo de llano en aquella época le volvían a dar, por ejemplo, a un trabajador le volvían a dar los mismos caballos, o para cada trabajo de llano le cambiaban la No. remonta. Ahí el que tenía su caballo de silla no se lo tocaba a nadie. Eran personalizados. Sí. Y siempre buscaban los mismos peones para El trabajar. que no venía, por lo menos, si no venían en un trabajo, lo esperaban 2 trabajos. Si pagaban 2 trabajos, ahí sí lo habían que ya el resto no. ¿Qué era lo más difícil, Máximo, de aquella época en un trabajo de llano? Porque en aquella vez se hablaba mucho de ese ganado, del ganado cimarrón, como se dice, de toros también, de comején en el cacho, y
toros pitadores. No, porque esa vez sí había toro, ¿verdad? Era que había toro. Nomás en esas 20.000 reses, ¿cuántos toros había? ¿Qué recuerda usted? Y se agarraban 200, 300 toros. Pero toro, no ovejero. Toro, ¿verdad? ¿Usted llegó a tener alguna experiencia con alguno de esos toros que le hayan picado la soga, que lo hayan corneado? Bueno, hasta me cornearon. Yo soy corneado de un toro. ¿Y eso cómo? Me reventó una soga, la picó con el cacho y en lo que volteó me llegó. Me alcanzó a picar el caballo y me barrió la pierna de un lado para el otro. Cuando se habla de toros bravos, como se dicen, toros de comején en el cacho, porque en aquella vez se hablaba muchísimo de ese tipo de toros, ¿no? Los toros que eran de respeto. Por muy llanero que fuera, ¿usted llegó a sentir en algún momento miedo de enfrentarse a una fiera como esa? Pues no, en vez de uno no le da miedo, porque ya la costumbre no, le pierde uno el miedo a los animales. De tanto bregar con el ganado y la bestia. Dentro de un trabajo de llano, bueno, usted me hablaba que 25 llaneros que se buscaban, que duraban aproximadamente cuántas semanas, cuántos meses, con una cantidad de ganado como esto máximo, duraba un trabajo de llano. Eran 10 meses trabajando y tocaba parar el trabajo porque los caballos se ponían muy flacos. Y en no eso alcanzaban a errar todo. O sea que para esos 10 meses, ¿cuántas reses mataban? Porque los hatos siempre para cada trabajo de llano se mataba. ¿Cuántas reses llegaban a matar en esos 10 meses? Pues en esa vez mataban en una res ya. Ay, una cantidad de reses, lo que se llama un hato que ya no se ve. Y ustedes mismos les tocaba. Había una persona que se encargaba de arreglar la carne, de todo eso. Ustedes mismos, los mismos peones les tocaba. O cuando tocaba ir para la Habana, dejaban 2 matando. Bueno, se las comían diaria, no había ni para colocarla en la tasajera ni de muestra, porque toda iba era prácticamente para la olla. En los trabajos de llano de aquella vez, Máximo, ¿con qué se iniciaba? ¿Con la hierra? ¿Qué hacían? ¿Qué era lo primero que hacían después de apartar ustedes? Yo me apartaba y se traía la madrina para el corral y cerraba y había que llevarla al ganado otra vez.